Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola Anda medio Javi, ¿cómo va? complicado con el tema de la cámara. Este, nada, lo vi el video, no le voy a mentir, lo vi hoy. Este, pero nada, por ahí una reflexión que tiene es que el continuar haciendo, ¿no? Me parece que va por ese lado. Está todo escrito, todos sabemos que está todo escrito, y nada, es cuestión de todos los días hacer algo, ¿no? Yo creo que va por ese lado. Eh, yo creo que el dejar por ahí em, que todos vengan y nos hagan es súper importante que cada uno pueda hacer, desde el área que corresponde y desde el área que tiene, ¿no? Todos tenemos una ley, todos tenemos algo para hacer, y es re importante. Si vos sos jefe de depósito, cuidá la alimentación, que la alimentación sea buena, cuidá que sea así, que sea de esa manera. Si vos estás encargado del trabajo, cuidá que el trabajo sea importante, que buscarle la vuelta que el trabajo pueda ser para muchos, buscarle la vuelta que el privado de la libertad pueda cobrar bien esa orden de trabajo a tiempo y forma. Si vos trabajás en la parte educativa, nada, es súper importante que bajen todos los privados de libertad y se llenen las escuelas de, de- de privados de libertad y que concurran todos y que controles tu presentismo. Entonces, me parece que va eso, profe. Está todo escrito, pero me parece que va el compromiso. Por eso yo hice una reflexión muy breve, no por de los 40 años de lo que pasó, y ahí se dice la reflexión de que hay que hacer. Cada uno tiene que hacer lo que corresponde en su función y sabiendo que es súper importante lo que hacemos. En la función que cada uno tenga, porque hoy ahí vi que el historiador hablaba sobre la cultura, sobre el deporte. Si estás a cargo de la parte de su jefe de tratamiento y hay una actividad para hacer, hacé la actividad que se desarrolle. Si vos estás en la parte de cultura laboral o de la parte de cultura, hacé que la actividad se desarrolle, que puedan llegar a hacerla. Por eso fui a eso, fui al hacer, seguir haciendo y hacer y hacer. Siempre con ese fin, ¿no? Ese fin único que tenemos todos, y me parece que es el que tenemos todos, que es ayornarlo de la mayor cantidad de herramientas y habilidades para que la persona no vuelva a reincidir. Nosotros lo tomamos de una manera, la persona privada de libertad ingresó a nuestro sistema, cada uno tiene que saber que nosotros brindamos un servicio, porque es el servicio penitenciario bonaerense, es un servicio el que brindamos, entonces, hay una importancia y de cada uno de nosotros hay una importancia, porque brindamos un servicio, como si fuésemos un hospital, como si fuésemos una escuela, brindamos un servicio. Entonces, eso de brindar un servicio es súper importante que cada uno haga lo que corresponde y sumarse y ayornarlo con un montón de otras cosas. Qué sé yo, no sé si me fui muy de las ramas, pero bueno, es para lo que estamos. Perdón, profe. Perfecto, Javi. Además, ahí vi que uno, vi hace un rato creo que Juan Luján, decía que también en función del video se entendía por qué la alcaldía, Petinato se llama alcaldía Roberto Petinato justamente, ¿no? Y también el lugar que tuvo esa figura en el servicio penitenciario bonaerense, que yo no les dije, me parece, la vez pasada, pero Roberto Petinato después, en el año 73 y 74, si no me confundo, fue director de la Unidad 1 de Lisandro Olmos. No, perdón, fue jefe del servicio Sí, penitenciario bonaerense. yo, Ahí le yo dije eso, profe. Yo sabía que Sí, sí. Si van algún día a jefatura, a la parte donde está la Secretaría Privada, está el jefe del servicio, su jefe y demás, ahí hay un listado con todos los jefes del servicio y van a ver que está 73, 74, creo que fue, está Roberto Petinato. Y hay una anécdota que cuenta siempre eh, Zaffaroni, que se la escuché un par de veces, que era una situación muy turbulenta en todo el país en el año 73. Eh, había regresado Perón, había sido electo Cámpora, y después Perón, y ahí asume la jefatura del servicio penitenciario bonaerense Petinato, y hubo un motín en la Unidad 1 de Olmos, muy grande. Eh, y en ese momento, yo no sé qué rol cumplía, un rol totalmente
menor, digamos, Zaffaroni en la justicia bonaerense, muy distinto a lo que después fue de la Corte Suprema, pero estaba en ese momento en la Unidad 1 de Olmos cuando Pettinato va y decide, para intentar aplacar ese motín, ingresar él a la unidad bajo riesgo de que muchas personas detenidas se escapen. Y en ese momento Zaffaroni o un grupo de personas le dicen si entras o si abrís las puertas se van a escapar muchos, y él dice prefiero que se escapen y yo terminar preso a que se mueran todos, digamos. Entonces ahí había una parte de esa impronta que en los años 40 transformó el servicio, lo que después fue el servicio federal, después en parte de la historia del servicio penitenciario bonaerense también tuvo vinculación, siendo jefe después en los 70 por un par de años nada más. Bueno, ¿alguien más sobre lo que escribió quiere comentarnos? O por ahí, profe, lo asocié a las 4 rupturas, habla Roberto Pettinato. Bueno, la biográfica, el proyecto penitenciario, de filiación política. Pero bueno, sobre todo en lo último que hace hincapié Núñez, de la mejora en la situación carcelaria para las personas, bueno, lo que sería hoy persona privada de libertad y los agentes penitenciarios, ¿verdad? Pero bueno, digamos que de ese tiempo a esta parte se viene implementando la gran mayoría de estas reformas. El tema son la falta de recursos. O sea, la gran reforma penitenciaria, Pettinato hablaba de los recursos, qué importantes son. Y bueno, hoy por hoy estamos escasos, tanto de recursos humanos como recursos materiales y etcétera. Ni hablar de los económicos, ¿no? Pero bueno, yo fui por ese lado, por, digamos, lo trascendental que es en cuanto al recurso, esta época contemporánea, por ahí se hace sentir más en cuanto al incremento de la población carcelaria de lo que era en los años 30, 40, a lo que es hoy por hoy. Totalmente, está muy bien la reflexión y cómo la cuestión de los recursos económicos que disponen los estados en general, digamos, Ujú. atraviesan la formación y el funcionamiento de los sistemas penitenciarios. Y también hay una cosa ahí que no es lo mismo, pero es lateral, que la menciona Núñez, que me parece muy interesante, y da también cuenta del lugar que tenía en ese momento, incluso previo a Pettinato, el Ujú. armado y la gestión penitenciaria en la construcción, en el funcionamiento del Estado en general, que dice, vieron que menciona, no me acuerdo la figura en particular, pero menciona que había un director de una unidad penitenciaria, ¿no? Que después y a través de, digamos, del ejercicio de esa función y de haber armado una unidad penitenciaria y de gestionarla, pasa a ser el jefe de gabinete de la nación directamente, ¿no? Entonces el lugar que tenía la formación o la gestión de una institución penitenciaria en el Estado es otro al que tiene hoy, digamos, donde no hay, si se quiere, si se puede pensar, cuadros penitenciarios que formen parte de los Ujú. cuidados. Entonces había otro lugar, otros recursos, un poco una solución distinta, en un sistema penitenciario también nuevo, mucho más pequeño que el actual, no superpoblado, ¿no? También de alguna manera más manejable. Claro. Y también me pareció muy interesante lo del régimen progresivo, bueno, que ya estaba implementado en 1922 con el Código Penal, ¿no? Que ya en ese momento estén hablando del régimen progresivo, la verdad que tenía una mentalidad muy avanzada, muy actualizada, eh, como futurista, pues se podría llegar a decir. Muy interesante. Sí, bueno, a veces piensa que las cosas que parecen más nuevas, ¿no? Ujú. Son nuevas y muchas veces vienen de mucho antes y fueron implementadas mucho antes. Ahí está la cuestión del régimen atenuado de la pena, ¿no? De este pabellón en la Penitenciaría Nacional donde la vida buscaba parecerse más a la futura vida en libertad. Y quizás el funcionamiento de ese pabellón, ¿no? Plasmado como régimen atenuado de la pena, hoy podamos verlo
plasmado justamente en cómo funciona la progresividad en la ley de ejecución bonaerense, ¿no? Esta cuestión de que cada vez más cerca de la libertad los regímenes tienen que parecerse más a ella, ¿no? En el funcionamiento de un pabellón en ese momento está contenido lo que hoy está contenido en la estructura directamente y el espíritu completo de la ley de ejecución. Rocío comenta acá escribió en el chat sobre el interés que la población carcelaria podía tener antes o puede tener ahora entiendo, a ver si entendí, Rocío, en acceder, digamos, a este tipo de políticas, en estudiar, en trabajar, en formarse. Eso me parece un debate re interesante. ¿Qué piensan sobre el interés que tienen o no tienen las personas detenidas en acceder a este tipo de instancias? Yo creo que la diferencia radica en la falta de cupo por ahí. Capaz que, que por más que haya interés, me parece que el limitante para toda actividad que se quiera hacer es el cupo. O sea, vos decís, Cristian, hay interés, pero no siempre hay cupos. Claro, ¿cómo haces para darle, por ejemplo, en la unidad 1, el cupo a 2.500 internos? Pero si hubiese cupo para 2.500, todos querrían acceder. No creo que todos, pero bueno, sí más que hoy. Creo que. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo anda, compañeros? Creo que un porcentaje muy alto va a querer acceder, pero siempre va a quedar el porcentaje que no. Creo que va a ser más alto igual el que sí que el que no. Creo que estaremos, no sé, hablando del número, un 80, 75, 25. Fácil, fácil. Pero para romper también con ese tiempo de encierro, creo que va por ahí también. Tratan de realizar todas las actividades que se puedan realizar, ya sea trabajo, ya sea educación, ya sea lo que sea. Obviamente que vamos a siempre estar hablando de que los cupos son limitados, pero si tratamos de hacer un trabajo de análisis y poder darle posibilidades, obviamente capaz que pueden acceder toda la población, pero a diferentes cosas. Creo que por ahí estaría, por lo menos tratar de hacer un laburo de que si tenés superpoblación, tratar de ver el tema de las penas, el tema de lo cerca que está por una pronta libertad, el tema de dar cursos a quién dárselo. Creo que es un trabajo muy importante. Cuanto más población tengas, más dedicado tenés que ser y más análisis tenés que hacer y más tenés que hacer mesa de diálogo y ver hasta dónde llegás y cómo lo puedes aumentar. Pero creo que se quiere romper con eso. Me parece que el título de esta materia lo dice todo, ¿no? Cultura laboral. ¿Cómo haces para que la persona ¿cómo es? Que comete delitos contra la propiedad es la que tiene, ¿no? Esto de la falta de cultura laboral? ¿Cómo haces para que ese tipo de detenidos abandone un estilo de vida más inclinado a la delincuencia para adoptar otra cultura que es la cultura del trabajo? Yo creo que va muy de la mano con los estímulos que la persona privada de libertad puede llegar a tener, porque, bueno, uno de los estímulos que ya son conocidos por la generalidad de nosotros, por lo menos, es el del próximo beneficio. El beneficio externatorio que lleva el oficio judicial, bueno, que sobre todo en esta época del año, donde empiezan a llover oficio, pero también uno de los mayores estímulos que puede llegar a tener, yo creo hoy por hoy, ¿no? En la actualidad, es que, digamos, se adecue al pago digno de un peculio, o sea, se reforme el tema de la ley de peculio en cuanto a, bueno, condiciones más dignas de pago, digamos, igual remuneración, igual tarea.
Por ahí eso sería el mayor de los estímulos para el privado de libertad. Más allá de que, porque por ahí hay cupo, supongamos que hay cupo, hay 200, 200 bancas, como se dice, y tenemos 200 privados de libertad y todos tienen la posibilidad de hacer determinado oficio, capacitación, lo que sea. Ponele que tenemos el cupo, pero yo creo que más se sobrevaloraría hoy por hoy en la actualidad lo que es la modificación de un peculio adecuado. Bien, está bueno esto que decís, Roxana. Ahí todos trabajamos por una remuneración, ¿no? Y si cuanto mejor nos pagan, con más ganas lo hacemos, y cuanto peor nos pagan, menos queremos hacerlo. Y más allá de que luchamos contra eso todos de distintas maneras, eso también obviamente atraviesa la vida de cualquier persona privada de libertad. Ahí, no sé si Javier lo perdimos. Sí, por acá Javier y también Pablo pueden contar en Olmos por ahí un poquito, yo adelanto algo. Digo, en Olmos está el polo industrial. Ahora vamos a ver la ley de trabajo penitenciario y cómo habla de la remuneración. Pero en el polo industrial de la UNIA 1, que produce para el programa Cubita, igual que se produce en la UNIA 8, 32, 51, un poquito en la 9, las personas que trabajan ahí, igual que en otros polos, igual que en el sistema alimentario también, que está en muchísimas unidades, cobran un dinero mucho mayor que el peculio clásico, ¿no? Y ahí lo que pasa en Olmos es que es una lluvia de audiencias para querer trabajar, ¿no? Continuamente. No sé, yo creo que si las sumamos todas tenemos a toda la población. Entonces, claramente, al estímulo de una remuneración digna, y no solo una remuneración digna, sino un trabajo digno, condiciones dignas de trabajo, una maquinaria industrial nueva, capacitación que acompaña a eso, y que el trabajo tenga un sentido más profundo, en el sentido de que lo que se hace es ropa de bebé para todos los bebés que nacen en la provincia, en hospitales públicos, ¿no? Que lo puede recibir, no sé, tu sobrina, tu nieta, tu propia familia, o uno se puede poner contento igual porque lo reciben un montón de bebés toda la semana. Entonces ya ahí hay toda una serie de condiciones que estimulan, ¿no? a la voluntad de trabajo. También si la escuela está bien, si funciona bien, si los profes enseñan bien y demás, la gente va a querer ir, tanto como pasa afuera. Vale un poco para todo. Pero yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, que con el correcto estímulo, y no solo el estímulo judicial, no solo, porque a veces por ahí se puede pensar, bueno, vienen por el papel para juzgado. Que de todos modos eso es la progresividad, ¿no? La progresividad es un mecanismo por el cual se supone que las personas van a hacer van a tener ciertas conductas, o van a hacer ciertas cosas dentro de la unidad para poder acceder cada vez a regímenes más laxos, ¿no? Entonces la progresividad es la que manda la necesidad de tener que trabajar para el juzgado, tener que estudiar para el juzgado. Pero más allá de eso, creo que hay otros estímulos que también funcionan, ¿no? En paralelo. Totalmente de acuerdo. Sí, Javier, de vuelta. Sí, por ahí, profe, me sumo por ahí. Siempre pensamos, y es algo que lo tienen por ahí muchos incorporado, que no, lo hacen porque, no, están estudiando porque. Mirá, los que tenemos por ahí experiencia en contacto directo con la parte tratamental, yo creo que no tenemos eso en la forma de pensar. Muchos lo tienen incorporado, que es, no, lo hacen por qué, lo hacen por el beneficio, lo hacen por el qué. Y cuando estamos dentro del sistema tratamental, deja esa palabra de por qué. Te vas dando cuenta que se genera otra cosa en la persona y ellos mismos también lo quieren adquirir. No solo por un conocimiento, sino porque es súper importante que ellos de repente, que nunca tuvieron escuela, nunca tuvieron la oportunidad, concurren a escuela, concurren a un sector de trabajo digno, como recién lo dijo el profesor. Y uno va a decir, sí, Javier, vos porque estás en el polo y tienen todas las máquinas, esto y lo otro, pero bueno, no lo llevemos a eso, llevémoslos a condiciones dignas de trabajo en un taller o algo. Deja de pasar, cuando estamos cuando estamos ya tenemos la cabeza en otra cosa, que es lo tratamental, las actividades diarias y qué vas a desarrollar y hoy qué se va a hacer,
dejamos de estar pensando, no, lo hacen porque, lo hacen para qué. No, no. Cuando estás ahí en esa actividad que es tratamiento penitenciario, en asistencia y tratamiento, y uno lo habla desde de estar 25 años en continuo contacto con el tratamiento penitenciario y en asistencia y tratamiento, te vas dando cuenta que ya está, que eso ya está, ya pasó. No, 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 deja de estar eso de que no, lo hacen porque, no, porque es el beneficio, no, porque la progresividad, no, porque esto, no. Una vez que se incorporaron a la escuela, quieren terminar la escuela. Una vez que se incorporaron a una actividad laboral, quieren continuar, seguir trabajando. Hoy por hoy a mí me toca ser director de un programa, que es el programa Cunitas Bonaerenses, y es uno de los polos, el primer polo productivo penitenciario, y yo tengo 600 operarios trabajando en planta. Turno mañana, turno tarde. 250, 250. Bajan todos a la mañana, los tengo que ir a buscar porque, bueno, estamos trabajando en un sector que es la unidad Olmos y esto y lo otro. Pero si me hubiese tocado hacerlo en otro sistema penal, en otra unidad, bajarían solos directamente, golpearían la puerta, irían directamente, abrir la puerta, van todos por el pasillo y ya directamente entran al taller. Acá tenemos que ir a buscarlo, no pasa nada, lo asegurativo, por supuesto, no cabe ninguna duda. Pero lo que voy es esto, que cuando vos te vas dando cuenta que las actividades son dignas, ellos solos quieren ir todos los días a trabajar y ellos solos quieren ir todos los días a la actividad. Muchas veces ellos dependen de nosotros para que puedan bajar a hacer las actividades. Eso es lo que hay que empezar a reconocer. Che, escuchame, hay 150 que no bajaron, pero sí, pero dependen de vos, que vayas y lo busques. ¿Por qué no fuiste a buscarlo? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa muchas veces. Y siguiendo con lo del polo y con lo que comentaba por ahí el profesor, nada, esa nueva actividad que está dentro de los sistemas penales, que son los polos, vienen para generar un cambio en lo laboral. Condiciones dignas, mejor trabajo, mejor remunerado. Hay otras cosas. Por eso yo hablo siempre del generar, continuar haciendo, hay que hacer. Todos, desde el lugar donde están, hay que hacer, hay que movilizar, no dejar esto que sea estático. Es eso. Buenísimo. ¿Alguien más? Sí, profe, coincido con Javier. Más allá de todo, nosotros somos un grupo de trabajo y totalmente coincido con él. Actualmente estoy a cargo de Talleres A1. Tenemos 1.250 internos trabajando de la totalidad de 2.690, que es la población actualmente. Y todos los días me llueven audiencias para entrevistar internos para trabajar, de lo cual muchas veces no tengo un cupo para alojarlo y Javier sabe, muchas veces me he llegado a hablar con él, lo puede dar lugar en Cunita y él lo entrevista y le dan un lugar. Eh, es, es enorme la cantidad de internos que trabajan, tanto mayordomía, carpintería, herrería, automotores, lo que está en control. En todos lados están distribuidos internos trabajadores de que nosotros eh, también le damos el presente todos los días. Cocina, panadería, es enorme lo que es Olmo y todos los días no paran de caerme audiencia de internos que quieren realmente trabajar y que hay que entrevistarlo y tratar de darle lugar. O es, coincido con Javier. Y no es muchas veces no es por el beneficio, como dice, voy a trabajar y porque me exige el jugador, sino el hecho de poder salir del pabellón a despejarse, no estar todo el tiempo pensando en el pabellón, es el despeje del interno. En muchas ocasiones me pasa eso. Coincido con él en lo que él acaba de decir. Yo con respecto a esto que estamos hablando estoy convencido, díganme qué les parece. A ver, siempre hubo trabajo en las unidades penitenciarias y siempre hubo alguna porción de la población que trabajó y que quiso trabajar y que vivió su trayectoria penitenciaria de encierro trabajando, ¿no? Pero
estoy convencido que si uno va, y alguno de ustedes por ella trabajaba en ese momento, no sé, a los 90, a una cárcel bonaerense en los 90, a Olmos en los 90, o a cualquier cárcel bonaerense en los 90, y uno hablase en ese, viajase al pasado, ¿no? Y hablase en ese momento con la población en general y sobre todo con la población común, si se quiere, aquellos que estén por delitos contra la propiedad, ponele, y se tirase ahí una invitación al trabajo en la cárcel, hubiera sido mucho más común la respuesta de no, yo no trabajo, trabajar para los giles, yo no trabajo para la policía, yo soy chorro, ¿no? Lo digo vulgarmente, pero para intentar reconstruir un discurso posible, ¿no? Una ideología también posible sobre la vinculación entre la población penitenciaria y el trabajo que para mí estaba vigente. Estoy convencido que hubo un quiebre en los últimos años con respecto a eso y que la población penitenciaria en general se volcó a una demanda de acceso al trabajo y aparte de otras instancias, ¿no? Como la educación, como la formación. Y que hay una claridad en el horizonte, en que el horizonte de la libertad tiene que estar atravesado por el trabajo, ¿no? Y que ahí hay una búsqueda, ¿no? Que se da en las audiencias que tiran todos los internos para trabajar, pero también en la imagen que a veces que se buscan generar cooperativas, ¿no? O incluso las personas liberadas que se organizan afuera armando cooperativas y construyendo su propio trabajo. Entonces ahí hay una cosa de, bueno, están todas estas personas que estuvieron detenidas y hoy están en libertad y trabajan, ¿no? Entonces acá adentro queremos trabajar también, me parece. Y no veo más realmente, no conozco cómo eran las cárceles en los 90, lo digo como una fecha para pensar, pero para mí es un quiebre quizá medio reciente, de los últimos 10 años, esta, cómo se desarticuló esta idea de que trabajar no, ¿no? De que no había que trabajar en la cárcel. Yo creo que se tiene que terminar de quebrar con mejores condiciones, con la cuestión de la remuneración que hay que terminar de abordar y que requiere una inversión muy grande y demás, pero creo que yo estoy medio convencido que hay un cambio cultural en la población penitenciaria, en la población privada de libertad, ¿no? Que es acompañado por un cambio cultural y de prácticas y de forma de hacer las cosas del personal penitenciario, en donde el trabajo tiene una centralidad para las dos partes que antes no tenía, ¿no? Y ese rechazo a trabajar para otro, ¿no? A trabajar en la cárcel, que yo incluso alguna vez, hace muchos años, lo escuché en la cárcel como, bueno, yo no voy a trabajar para hacer que la cárcel esté mejor, hacer la cárcel más linda, yo quiero destruir la cárcel. No, yo no escuché más nada, nunca algo así, digamos, de población penitenciaria, de pibes o pibas detenidas. Me parece que ahí hubo un quiebre, no sé qué piensan de eso. Hola, profe, ¿cómo estás? Voy en la ruta, por eso estoy sin cámara, pero vengo escuchando. Coincido con lo que dicen los chicos, al igual que Javier, soy parte de un polo productivo y la verdad que a lo largo del tiempo, en lo que vos decís, yo soy hija de penitenciarios y el pensamiento era otro antes y hoy en día me encuentro en un lugar de trabajo creando proyectos a la par con el interno, que yo creo, con las internas, ¿no? Que si, no sé, si mi viejo viviera en esta época, como que no sé si se podrían ayornar a lo que estamos trabajando hoy en día. Pero creo que todo es ponerle voluntad, ser responsable, incentivar, innovar, no tener miedo al no y trabajar en equipo y sumarlo al privado de la libertad como un compañero más y formarlo y capacitarlo para que el día de mañana nuestro trabajo tenga sus frutos y hayamos hecho las cosas bien. Creo que ya la mentalidad en todo fue cambiando a lo largo de todos estos años y más todos los que fuimos trabajando durante más de 20 años en el penal. Creo que es así. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Algo sobre esto? Si no, nos ponemos a leer la ley de trabajo penitenciario.
Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si me sale bien. Esperen un cachito. Bien. Ahí ven, ¿no? Ah, están varios del celu, me imagino. Bueno, así que esto es texto chiquitito, pero lo voy a leer yo igual. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Puede ser un poco aburrido, pero me parece necesario. Es un ejercicio que me sirvió mucho a mí y creo que le puede servir a todos en su momento. Que es leer una ley y ir recorriendo artículo por artículo para intentar pensar qué está diciendo ese artículo. Porque los artículos son a veces muy claros o técnicos, ¿no? Pero siempre de fondo hay alguna intención, ¿no? Que el legislador, al redactarla, pensó, ¿no? Que pueden estar en los fundamentos de la ley, pero también se ven de fondo en el articulado, en los artículos de la ley. Ustedes entiendo que tuvieron ya o están teniendo la materia de marco legal, marco reglamentario, pero no sé si ahí vieron y trabajaron sobre la ley 11.046. ¿La vieron? Poco y nada, profe. Bueno, aprovechemos ahora. Miren, tiene 15 artículos y algunos están derogados, así que ni lo vamos a leer. Hagamos así. Yo voy artículo por artículo, leo uno, freno y me comentan a ver qué piensan, a qué se refiere, ¿no? Y vamos conversando cada uno. Esta ley 11.046 es la ley, yo le digo para decirle de forma sencilla, la ley de trabajo penitenciario bonaerense, pero es la ley en realidad de, y eso lo dice el artículo 1, de creación del programa Servicio Penitenciario Bonaerense Trabajos Penitenciarios Especiales. O sea, es la ley que daría marco a los trabajos que se hacen en las unidades penitenciarias, aquellos que excedan al mantenimiento de las unidades, ¿no? Todo lo que es, después lo vamos a ver si llegamos hoy, pero me parece más que lo que viene, todo lo que es producción continua, interna o externa, órdenes de trabajo, polos industriales, sistema alimentario, convenios con privados, está todo dentro del marco de esta ley. Mantenimiento general se podría discutir, pero queda un poco por fuera de eso. Entonces, bueno, artículo 1, esta es una, no dice acá el año, pero es del 90 y pico. Pasa que fue reformada muchas veces. Artículo 1, decíamos, créase el programa Servicio Penitenciario Bonaerense, Trabajos Penitenciarios Especiales. Una primera aclaración es que generalmente toda la regulación sobre el acceso sobre las políticas de acceso a derechos en las unidades, digo, la educación, la formación laboral, están dentro de la ley de ejecución, ¿no? Bueno, el trabajo, aparte de estar contenido en la ley de ejecución, donde dice que es un derecho y un deber, y da algunas pautas generales, también tiene su normativa específica. Hay que conocer bien para poder entender cómo funciona hoy esto en el sistema penitenciario bonaerense. Leo, perdón, el artículo 2, entonces. Sería el programa de trabajo penitenciario, tendrá por finalidad tender a que los frutos del trabajo y la producción se apliquen a la capacitación de los internos como parte del tratamiento readaptador, al mejoramiento y acrecentamiento de la eficacia del sistema productivo, a la elevación de las condiciones laborales y de vida de los internos y al mejoramiento de los establecimientos en que opera. ¿Qué me dicen de esto? Este dice un montón de cosas ya. Lo releo. Tendrá por finalidad tender a que los frutos del trabajo y producción se apliquen a la capacitación de los internos como parte del tratamiento readaptador,
al mejoramiento y acrecentamiento de la eficacia del sistema productivo, a la elevación de las condiciones laborales y de vida de los internos, y al mejoramiento de los establecimientos en que opera. Sí, profe, es más lo que estábamos hablando, de las condiciones dignas de trabajo, de capacitarlos, de que a través de esas capacitaciones puedan producir y el trabajo sea continuo. Creo que habla de eso. Bien, sí. ¿Qué más? Vayamos a lo básico, digo, a lo que hoy nos puede parecer obvio, pero si no estuviese en esta ley, quizás no sería tan obvio. Por ejemplo, acá dice, o sea, lo que dice la primera oración antes de la primera coma, digamos, es un poco que el trabajo y la producción tienen como finalidad la capacitación de los internos, ¿no? Y que eso es parte del tratamiento. Ahí ya hay un montón de contenido. ¿Por qué, por ejemplo? Porque el trabajo no tiene como finalidad el trabajo en sí mismo, o la producción de algo, ¿no? Si hubiera un esquema dentro de una unidad penitenciaria por la cual internos producen algo, pero en ese producir algo no aprenden nada, ¿no? Entonces no cumple esta ley, ¿no? Entonces, el trabajo y la producción, los frutos del trabajo y la producción, tienen que aplicarse a la capacitación de los internos, ¿no? Trabajan para aprender a trabajar, ¿no? Eso es un poco lo que está diciendo acá. Y aprender a trabajar es parte del tratamiento, ¿no? Aparte de eso, tiene que producirse mejor, ¿no? Mejorarse y acrecentarse la eficacia del sistema productivo. Mejorar y elevar las condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Y mejorar los establecimientos en los que opera. O sea, también podría pensarse, por eso es una discusión para mí, que el mantenimiento general mejora los establecimientos en que opera el trabajo, entonces podría incluirse dentro de esta ley, ¿no? Pero un poco acá, para mí lo que está diciendo que es importante pensarlo es eso, es que el trabajo en la cárcel es en el fondo una forma de capacitar, de aprender a trabajar, ¿no? Y que eso es parte del tratamiento, ¿no? Ese tiene centralidad en lo que es el tratamiento penitenciario, no es una actividad aparte, ¿no? Sino que es parte del tratamiento readaptador. Por eso, acá siempre hay alguna discusión dando vueltas sobre si en el fondo el trabajo es trabajo o es capacitación. Yo creo que es trabajo, ¿no? Y acá dice claramente trabajo y producción, cuya finalidad es capacitar, es aprender a trabajar, ¿no? Pero es trabajo. ¿Algo más sobre esto? Sí, por ahí lo que por ahí se puede ver es que la mayoría de las empresas que están dentro de de las cárceles simplemente buscan mano de obra para la producción y no se ve de alguna manera que estén capacitando. Bien, bueno, es una buena observación y requiere que se pueda trabajar mejor para exigir, ¿no? Primero en el papel, en el marco del convenio, pero después en la práctica, que esa actividad productiva redunde en una capacitación, ¿no? Redunde en un aprendizaje laboral. Y capacitación acá no quiere decir un curso de capacitación, ¿no? Con un diploma, sino que un aprendizaje laboral, un aprender a hacer algo. Incluso uno podría pensar actividades productivas en las que no se aprende casi nada, qué sé yo, y se hacían en las unidades. No sé si se sigue haciendo, creo que no, pero el famoso armado de broches. Venían a la cárcel las 2 piezas de madera que tiene un broche y el alambrecito. Y había que armar el broche. Bueno, ¿dónde está ahí la capacitación de los internos, ¿no? ¿Dónde está el tratamiento adaptador? Ahí sí había simplemente mano de obra barata, mano de obra ociosa, ¿no? Para usar. Eso no cumple, digamos, con este punto de vista que marca la ley. Un trabajo donde una persona aprende a usar una máquina industrial, ¿no? O diversas máquinas industriales, sí, claramente hay un conocimiento específico que puede ser utilizado para la vida en libertad. Porque esta cuestión del tratamiento adaptador no es solamente el tratamiento y la actividad dentro de la cárcel, sino el horizonte siempre está presente en la cuestión de la readaptación, en el tratamiento, la vida en libertad, ¿no? Se trabaja
para aprender algo que es útil a la hora de salir en libertad, ¿no? Yo lo traduciría así, digamos, este artículo. Y siempre está bueno mirar cualquier actividad productiva o laboral en una unidad con ese lente. ¿Esto es un trabajo que le deja alguna enseñanza a esta persona pegada a libertad en el marco del tratamiento para cuando salga en libertad? Yo me preguntaría siempre eso. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, un herrero cae detenido por ser acusado de un delito, ¿no? Y trabaja de herrero en la unidad. Es normal y tampoco está necesariamente mal. Pero es una persona que está aprendiendo a hacer algo nuevo que le va a servir para gozar en la libertad. Bueno, uno podría cuestionarse que no, ¿no? Y que es más importante en ese marco que un pibe o una piba que está detenido o detenida podría pensarse por no tener herramientas para trabajar o por no tener conocimiento, aprenda, ¿no? Herrería de ser herrero y tenga herramientas nuevas cuando salga en libertad. Las dos cosas pueden hacerse juntas. Seguramente el Profe. herrero, que el herrero en la calle, que ese herrero cuando está detenido puede enseñarle a otros, pero hay que garantizar que le esté enseñando a otros, ¿no? Sí, justamente le estaba por decir eso, profe. Capaz que sin el análisis que hacemos nosotros detectamos esa persona que tiene un oficio, que lo sabe sobrellevar, que lo laburaba en la calle, ya sea mecánico, herrero, carpintero, y si a esa persona nosotros podemos hacer un curso de capacitación y capacita a otros detenidos, ya es una forma más de sumar cosas. Y capaz que en sí a él no, porque él ya lo sabe, pero ya esa devolución para el otro lo va a nutrir también, va a haber frutos y creo que es por ahí también. Lo he visto muchas veces, el mecánico que enseña a otros el oficio, el que trabaja la madera, pero va por ahí capaz también. O capaz que también darle la oportunidad de esa persona aprenda otra cosa también, pero creo que eso va en el fruto penitenciario de saber habilitar los medios. Totalmente, volamos al herrero o el que sabe arregla autos en la unidad y le enseña a otros, aparte está aprendiendo a enseñarle a otros, ¿no? También hay una diferencia que está bueno pensar. Sí, en ese caso me parece que tiene ese sentido que está muy bien. Bueno, artículo 3. Un consejo de administración de carácter honorario tendrá a su cargo la dirección del programa. Estará integrado por los siguientes funcionarios: presidente, director general de asistencia y tratamiento o subrogante. Vocales, director de trabajo penitenciario del Servicio Penitenciario Bonaerense. Un integrante de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y un integrante de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Justicia. ¿Qué me dicen de esto? ¿Sabían que existe este Consejo de Administración para regular el trabajo penitenciario? ¿No? ¿Sí? Yo creo que no. Yo nunca había escuchado. Bien, bueno, este consejo existe, más allá de cómo funciona en cada momento, y a través de actas del Consejo de Administración va regulando algunas cuestiones ligadas al trabajo en las unidades. Por ejemplo, mediante un acta del Consejo de Administración se regulan los precios de las cosas que se venden producto del trabajo penitenciario. Por ejemplo, el precio de los quesos, el precio de los lechones es un acta del Consejo, que discutimos generalmente entre el Ministerio y las partes del servicio penitenciario. Pero bueno, vamos al texto. Entonces, un consejo de administración de carácter honorario, o sea, es parte del trabajo de cada uno ya, digamos. No es un trabajo nuevo, tendrá su cargo la dirección del programa. Está integrado por la presidencia del consejo, es en este caso, directora general de asistencia de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Romano, en este caso. Y hay 3 vocales, o sea, 4 miembros.
la directora general de asistencia de tratamiento y como vocal la directora de trabajo penitenciario. Lo que se usa en realidad es que esté la subdirectora general de trabajo penitenciario, en este caso es Noelia Gallegos, ¿no? 2 personas del servicio penitenciario y 2 personas del Ministerio de Justicia. ¿De qué áreas? Dice, Subsecretaría de Política Penitenciaria y Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa. Está bueno ver por qué eso. Y ahí hay, como en todo órgano, cómo se arma, es muy explicativo de cómo se pretende que funcione, que son 2 y 2, ¿no? Mixto. Mitad servicio, mitad Ministerio de Justicia, que es el órgano que conduce al servicio penitenciario en términos políticos, si se quiere. Y está uno de la Subsecretaría de Política Penitenciaria, que es quien tiene que orientar la forma en que se desarrollan las políticas en las cárceles. ¿Y por qué les parece que hay un integrante de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Justicia? Y porque hay plata de por medio. Exactamente. Porque la Subsecretaría Legal y Técnica y Administrativa se llama ahora, es el área que maneja el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Justicia, que es el presupuesto del servicio penitenciario, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión central. Entonces es quien orienta la política penitenciaria en general, quien maneja el dinero, quien es directora general de asistencia de evento, o sea, que maneja la política de trabajo a nivel general, desde un lugar jerárquico en la plana mayor del servicio penitenciario, y quien está a cargo específicamente del área de trabajo penitenciario. Esos cuatro roles tienen que ponerse de acuerdo en cómo funciona el trabajo en las cárceles, ¿no? Es un órgano colegiado de alguna manera, ¿no? Es mixto, servicio penitenciario y Ministerio de Justicia. Seguimos, artículo 4. Son funciones específicas del Consejo de Administración. A. Planificar tareas con fines reeducativos con carácter permanente en todas las unidades dependientes del servicio penitenciario de la provincia. O sea, tiene que haber actividades laborales siempre, de carácter permanente, dice. No es que tiene que haber un momento de trabajo y después no, en todas las unidades, ¿no? Esto es algo que en realidad sucede, digamos, en todas las unidades hay alguna instancia de trabajo, ¿no? No hay una unidad que no informe ningún trabajador por mes, nunca, ¿no? Sería un problema. B. La remuneración de los internos en ningún caso será inferior al 30% del salario neto mensual diario u horario del guardia cuerpo general del servicio penitenciario. Y una vez finalizada la etapa de capacitación e ingreso al sistema productivo de empresas privadas, pudiéndose estipular según los casos, cualquiera de las modalidades de la remuneración admitida por la ley y los convenios colectivos que correspondieren. Bueno, ¿qué me dicen de esto? ¿En qué experiencia se cumple esta obligación del mínimo de remuneración del 30% del salario del guardia? Que sería guardia G, si se quiere, hoy. Esto, guardia cuerpo general, guardia escalafón general, digamos. Pasa que ese dato lo tiene la gente del ministerio, ¿no? ¿Cuánto percibe una persona privada de libertad en algún trabajo remunerado? Sí, sí. Bueno, por ahí alguno también, yo ahora les comento también, pero por ahí alguno lo conoce de alguna unidad. El 30% del salario de guardia de escalafón general hoy depende de cómo se cuente. Vieron que dice diario u horario, ¿no? Eso depende, eso quiere decir que se puede contabilizar el trabajo por día o por hora. De hecho, hoy se contabiliza de las dos maneras. Se contabiliza en general por día para producción continua, para mantenimiento general, para orden de trabajo, y se contabiliza por hora para sistema alimentario.
Si alguno trabajó o trabaja de jefe de talleres o jefe de depósito, sabe que en talleres se contabiliza para lo que dije por día, se carga en SAFI por día, y en depósito, para el sistema alimentario, se carga en SAFI también por hora, ¿no? Entonces tenemos ahí diario u horario. Y hoy, trabajando, no sé, 30 días al mes máximo, digamos, este monto debe andar en los 250.000, un poquito más de pesos. Que lo digo yo, para ir avanzando, solo se cumple en polos industriales, ¿no? Ya sean de Cunita u otros, Campana, Barker, Cunita 33, donde cobran el 30%, y en sistema alimentario, donde desde este año cobran el 40% del salario. Después, para todo el resto de los trabajos productivos, producción continua interna y externa, mantenimiento general, órdenes de trabajo, esto no se cumple, ¿no? Y eso es un problema presupuestario, obviamente. Pero entonces, la ley estipula que el mínimo debería ser ese. ¿Bien? Entonces, ya estipula que tiene que haber remuneración y que esa remuneración tiene que tener esta forma de determinarse, ¿no? Y después lo que dice después, que es un poco confuso, de hecho, tampoco están siempre bien escritas las leyes, la verdad. Dice, pero intentemos ver a qué apunta. Una vez finalizada la etapa de capacitación e ingreso al sistema productivo de empresas privadas, cualquiera de las modalidades de la remuneración admitida por la ley y los convenios colectivos que correspondieran. No sé si alguno de Batán o de Alvear que tenga experiencia con convenios. ¿Cuánto cobran los que trabajan por convenio con privados? Cobran el salario mínimo vital y móvil. ¿Bien? Que es una forma de remuneración admitida por la ley, justamente. Entonces, cuando es con un privado de trabajo conveniado, no cobran ya el 30% del salario de guardia, sino el salario mínimo vital y móvil, que de hecho en los números es medio lo mismo, ¿no? Pero obedece a esta cuestión de la ley. Seguimos con las funciones del Consejo de Administración. Controlar la producción, las condiciones de labor y asesorar a la jefatura del servicio penitenciario o al organismo que corresponda sobre la capacitación técnica y laborativa que cada interno desempeñe, de cada interno que desempeñe tareas dependientes del Consejo de Administración. O sea, hacer un seguimiento continuo de la producción. Después cuestiones más laterales. Nombrar comisiones asesoras y administrativas. Cumplimentar las disposiciones de la presente ley. Y este punto F, que es un punto que siempre en las unidades se reclama y debería ver cómo se implementa, pasa que es muy difícil en términos contables. Fijar el porcentaje de utilidad que corresponda coparticipar a la unidad penal productora y el que sea destinado al fondo. El sistema de coparticipación deberá ser determinado dentro de los 30 días de constituido el Consejo. O sea que, de algún modo, dice, si una unidad produce algo y ese algo se comercializa y genera un ingreso, parte de ese ingreso, un porcentaje de ese ingreso, de esa utilidad, debería coparticiparse a la unidad, ¿no? Debería entregarse a la unidad. Esto hoy no funciona así, funcionaba en su momento, porque hay un mandato al mismo tiempo de centralización por la ley de presupuesto, del presupuesto del ministerio dentro del propio ministerio, que no permite que una unidad maneje su propio dinero más allá de la caja descentralizada y las cajas chicas, ¿no? Esa es la limitante que hay ahí, que debería buscarse la manera de que pueda sortearse de alguna manera. Las unidades, me ha pasado, las unidades reclaman, digamos, yo produzco, pero no recibo el resultado de lo que produzco, ¿no? ¿Algo sobre esto? ¿Por qué, profe? ¿Por la intervención? Hay una intervención, un contralor por parte, o sea, ministerial, Sí, no es que ya regula. intervención. De hecho, la intervención no está vigente como tal, pero sí hay una centralización muy fuerte de la cuestión presupuestaria
no solo, no entre justicia y servicio penitenciario, sino que todos los ministerios tienen muchas dificultades para descentralizar dinero, digamos, en presupuestos, si se quiere, en organismos propios. Y siempre hay como, de alguna manera, una caja central que administra todo. Bien. Una pregunta, ¿la ley de qué año es? Para que la voy a buscar, es del 90 y pico, pero te lo quiero decir. A ver, googlear. Dijo que tiene reformas también, ¿no? Sí, tiene varias reformas. 1990. Ah, claro. Ujú. Creo que es un punto muy importante, profe. Gracias. Sí, Cristian, ¿hablaste vos? Sí. No, yo, Seba. Ah, perdón. Creo que si lo analizamos históricamente, como lo venimos analizando, que tenés falta de presupuesto, que no tenés con qué llevar a cabo, que es lo que más se viene hablando y se viene luchando. Si podrías tener una parte y ese dinero sería bien utilizado dentro de la unidad, podría darte mayores elementos para vos laburar el día a día. Podrías comprar maquinarias, podrías comprar cosas, pero que sea una interacción puesta en manifiesto. Se trabajó tanto, que sea muy legal, que se trabajó tanto, se produció tanto, pudimos ganar esto y compramos esto, compramos más producción, hicimos un tinglado, y cada vez va, creo que si sería bien utilizado, sería algo impresionante. Ya sea para comprar, hay veces que en las cárceles no tenés cosas, ya sea en talleres no tenés electrodo, te falta maquinaria, se te rompen, comprar repuestos, creo que sería un punto muy bueno. De acuerdo. Sí. Igual de todas formas eso se daría solamente con las órdenes de trabajo, ¿no? No, también son ingresos del fondo del Consejo, ahora lo vamos a ver en otro artículo. Lo que venga de cualquier venta, no solo de orden de trabajo, sino también lo que se vende, por ejemplo, en el local de venta del servicio penitenciario, pero también los cánones que se cobran en los convenios con privados. Las empresas privadas que trabajan en las unidades pagan un canon mensual al fondo del Consejo, eh, que también podría coparticiparse. Con que la manden a la caja chica ya estaría resuelto el problema. No, no porque, sigamos la ley, lo seguimos discutiendo ¿por qué? Porque tendría que usarse solamente, tendría que haber un mecanismo que obliga que se use solamente para trabajo. Porque si te va a la caja chica lo vas a usar para comprar lámparas o cualquier cosa que te falte, digamos, ¿no? Y eso tiene que usarse solamente para, como decía antes, acrecentar la eficacia del sistema productivo, elevar las condiciones laborales y de los internos, etcétera, digamos. Tiene que ser de trabajo para trabajo. Entonces falta el mecanismo para obligar a eso, de algún modo, y controlar eso. Sigo, artículo 5. Así le metemos. El programa creado por la presente ley se financiará mediante la afectación de, o sea, ¿cómo entra dinero del programa? El programa tiene un fondo. ¿Cómo entra dinero ese fondo? Un poco lo que preguntaba recién el compañero. Por A, el producido por la venta y locación o permuta de implementos, productos, bienes o trabajos que se efectúen en talleres o dependencias de la repartición. O sea, vender cualquier cosa que se haga en los talleres. O por la utilización en cualquier forma por entidades oficiales, privadas o particulares de los servicios y labores de los internos, cuando así corresponda. Por ejemplo, un convenio con un privado que utiliza los servicios y labores de los internos tiene que financiar el fondo, ¿no? Es el canon que les hablé recién. Así como con el producido resultante de las enajenaciones de materias primas semi-elaboradas o elaboradas, y acá podemos ir por cada una, ¿no? Materias primas semi-elaboradas o elaboradas, para mí está pensando, por ejemplo, en la mina de Sierra Chica, ¿no? En la cantera de Sierra Chica, ¿no? Porque son materias primas, es piedra. O si se cortasen árboles, por ejemplo, en una unidad, ¿no?
implementos, equipos, repuestos en desuso, rezagos. Rezagos, por ejemplo, algo que hacen mucho las unidades, tienen chatarra, ¿no? Y se coordina con trabajo para que haya el chatarrero y se lleve eso. Eso ingresa al fondo del consejo. ¿Bien? El proveniente de materiales de canteras, minas, bueno, un poco lo que decía recién. Depósitos o actividades agropecuarias en que trabajen los internos o dependan del servicio penitenciario. Entonces, la venta de cualquier tipo de producto o el pago por la utilización de la mano de obra de los internos, ¿no? Es lo que financia en el punto A al fondo del consejo. B, los derechos por prestación de servicios a cargo de los internos o cualquier otro ingreso que no esté expresamente contemplado. O sea, sus internos no solo no ofrecen algo, sino que prestasen un servicio. Las multas o créditos por daños y perjuicios provenientes del incumplimiento de contratos o compromisos contraídos por terceros con la Dirección de Establecimientos Penales. Esto no está vigente porque esta dirección no existe más con esa forma, pero sería una multa que alguien tiene que pagarle al servicio penitenciario, debería ir acá. Donaciones o legados, por supuesto. Entonces, todo esto produce ingresos para el fondo del consejo. Artículo 6, el saldo del recurso afectado del programa al cierre de cada ejercicio se transferirá al siguiente como recurso mismo, o sea que lo que tengas el 31 de diciembre lo tenés el 1 de enero del siguiente año, es una cuestión contable, porque hay fondos estatales donde lo que no usaste te vuelve al tesoro de la provincia. En este caso no, queda ahí. Artículo 7. El Servicio Penitenciario y el Consejo de Administración coordinarán por intermedio del Ministerio de Gobierno, que es como una jefatura de gabinete en la provincia de Buenos Aires, con los distintos ministerios y reparticiones del Estado Nacional, provincial, municipalidades e instituciones de bien público, la forma y condiciones de que la producción de trabajo penitenciario sirva fundamentalmente para abastecer las necesidades de aquellos, pudiéndose adjudicar los excedentes por venta a empleados públicos y particulares. ¿Qué les parece que quiere decir este artículo? Coordinará con los distintos ministerios del Estado Nacional, provincial y municipalidades e instituciones de bien público la forma y las condiciones en que la producción de trabajo penitenciario servirá fundamentalmente para abastecer necesidades de aquellos. O sea, dice, fundamentalmente el trabajo en la cárcel tiene que servir para proveer al propio Estado, sea el nacional, el provincial o el municipal o instituciones de bien público. Lo que dicen es, primero tienen que hacer eso. Un poco eso es lo que orienta los polos industriales. UNITA provee al Ministerio de Salud, ¿no? Polo de mobiliario escolar en Campana provee al Ministerio de Educación. Polo de guardapolos en Barker provee al Ministerio de Educación y al de Desarrollo. Polo textil en el 33 produce ambos, provee al Ministerio de Salud, ambos para personas de salud, ¿no? Chaquetillas, guardapolvos. Y así, ¿no? Se tiene que producir para proveer. La unidad 9 hoy produce estanterías que se entregan en las casas que entrega el Ministerio de Vivienda, ¿no? De Hábitat y Desarrollo Urbano. Entonces, lo que se produce en las casas tiene que proveer al propio Estado. Y si hay excedente, dice, se puede vender. Pero primero hay que proveer al Estado. Un poco esta es una indicación fuerte que yo creo que con la política de aportes industriales se está empezando a respetar con más claridad, ¿no? Sigo, artículo 8, así ya vamos acercándonos al final. Al programa se le imputarán, o sea, ¿qué tiene que pagar el fondo? Antes dijimos cómo entra dinero, ahora cómo sale. Al programa se le imputarán los gastos que demanden la adquisición de materiales, o sea, comprar materiales, materias primas, transporte, máquinas, motores y herramientas, o sea, comprar todos los materiales y máquinas para que la cosa funcione. Manutención de animales, por ejemplo, cuando se compra el alimento para los chanchos, en la unidad 12.
manutención también de producción y de trabajo, obras de construcción, ampliación y mejoras para talleres, ¿no? Adquisición de plantas industriales y de granjas y de campo de explotación, contratación de personal técnico y de obreros especializados, remuneraciones especiales, pago de peculios por trabajos parcelarios y todo otro concepto necesario al desenvolvimiento de la actividad laboral de las unidades dependientes del servicio penitenciario. El Consejo de Administración podrá disponer, además, la producción de bienes para formar exigencias y muestrarios imputando los costos al mismo programa. O sea, tiene que pagar todo lo necesario para que el trabajo funcione de alguna manera. ¿Bien? Esto hoy no funciona tan así, porque muchas veces se compran cosas para el trabajo desde otros lugares que no son el fondo del Consejo. El artículo 9 y 10 están derogados, así que no los vamos a leer. Y ya vamos terminando. El artículo 11 dice, para el supuesto de conclusión del programa, o sea, si el programa termina, ¿no? Si se deroga la ley, para el supuesto de conclusión del programa que por esta ley se cree, todos aquellos bienes que componen su acervo al momento de disponer su liquidación engrosarán el patrimonio de la provincia, o sea, si se rompe, si se deroga la ley, lo que tiene el programa queda afectado a la provincia. Y en particular dice, pero su uso quedará afectado al servicio penitenciario, cumpliendo la función de liquidador del Consejo de Administración en el tiempo y condiciones de la forma que lo disponga la ley. O sea que si se termina el programa, todo queda para el servicio penitenciario. El Poder Ejecutivo, artículo 12, deberá efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación del sistema y dotar a este de los bienes y recursos actuales del fondo creado por ley, porque hay otro fondo anterior que tenía que trasladar el dinero. Esto ya no tiene sentido. El artículo 13, dentro del plazo de 60 días a partir de la promulgación de la presente ley, es una cuestión que ya pasó en 1990, el Consejo de Administración deberá elevar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de reglamentación del mismo, esto ya se hizo. El artículo 14 deroga la ley anterior, y el 15 comunica al Poder Ejecutivo. Un poco esto es, dejo de compartir pantalla, el marco regulatorio que da forma al trabajo en las cárceles, y yo creo que hoy, más que dar forma, indica un horizonte de cómo debería ser, ¿no? De que el trabajo tiene que ser para la formación y para la vida en libertad. Que el trabajo tiene que ser fundamentalmente para proveer al propio Estado, ¿no? En sus diversos niveles, nacional, provincial, municipal, o instituciones de bien público. También que eso quiere decir proveerse a sí mismo, ¿no? El sistema alimentario, por ejemplo, es proveerse a sí mismo, ¿no? Y que un fondo tiene que poder comprar todo lo necesario para que eso funcione y poder también alimentarse de todas las rentas que eso produzca, ¿no? De algún modo el horizonte ahí es un sistema autosustentable, ¿no? Que con lo que produce, ingresa dinero y con lo que ingresa, produce, ¿no? Entonces hay un ideal de autosustentabilidad, ¿no? Que tiene sus complejidades desde ya, ¿no? Pero en el fondo, si uno lee quizá entre líneas, está pensado para que funcione como una empresa, si se quiere, una empresa del Estado, ¿no? Donde a través de la producción y de esa venta genera ingresos que permiten pago de trabajadores y compra de materiales y de maquinarias para seguir produciendo y así funciona como una rueda productiva. Un poco eso es lo que se ve como espíritu de esta ley. ¿Algún comentario, algo para ir cerrando? ¿Se sabe si el consejo en sí mismo es autosustentable? Dejémoslo para la que viene, porque no me quiero extender porque hay mucha información. Arrancamos la clase hablando un poco de eso, si les parece, les comento. Porque lo que sucede hoy es que muchas cosas se compran por fuera del consejo, entonces no puede pensarse tanto si es autosustentable, digamos, porque se proveen las materias primas, por ejemplo, para los poderes industriales, por licitaciones que no son afectadas a ese fondo. Si tuvieras que pagar todos los peculios de todas las unidades, se te acaba en un mes. Eso seguro. Te diría que no, pero hay salvedades que hay que ir trabajando. Lo podemos ver
la que viene. La que viene quiero que trabajemos un poquito sobre eso, pero también trabajar específicamente sobre todas las formas que tiene hoy el trabajo penitenciario, el mantenimiento general, producción continua interna, producción continua externa, órdenes de trabajo, puertos industriales, sistema alimentario, convenios con privados. Quiero que un poco veamos todo eso, para que a partir de eso lo entendamos primero y después pensemos qué otras formas podrían pensarse para el trabajo en las unidades penitenciarias. ¿Dudas, preguntas, algún comentario sobre esto último? No, estuvo bueno la parte de la ley que decía que se pueden hacer talleres o fábricas. Creo que si se aplicara eso, se le daría un impulso a las unidades. Sí, totalmente. Incluso si vos la lees con detenimiento, dice incluso que se podría comprar, por ejemplo, campos, granjas, dice, o fábricas, que ni siquiera estén dentro de una unidad, ¿no? El Consejo podría comprar una fábrica y mandar gente a trabajar ahí detenida. Vamos un poco lejos, pero algún día. ¿Algo más? Nos vemos el jueves que viene y trabajamos lo que nos quedó pendiente de hoy y las formas de trabajo. Listo, Bueno, gente, profe. gracias por la atención. Gracias a ustedes.